comenzar con esta conferencia. Voy a explicar el título, ¿no? Es posible demostrar la inmortalidad del alma. Y un subtítulo que a su vez ocupará la mayor parte de nuestra exposición, que sea posible una aproximación científica a la inmortalidad del alma. Bueno, en primer lugar quisiera aclarar qué entendemos por ciencia, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía aristotélica teísta. Porque cuando hacemos referencia al término aproximación científica, suponemos que hacemos referencia al término, ¿no? Suponemos que hacemos referencia a un concepto sobre lo que es la ciencia. El mundo clásico definió la ciencia como Aristóteles. La ciencia es un conocimiento cierto por las causas y por los principios, ¿no? Esto Aristóteles se llama metafísica. Ahora bien, cuando hablamos de ciencia, según este concepto clásico, nos damos cuenta que delante de la realidad nos podemos aproximar o por ciencia teológica, ¿no? Un conocimiento cierto por principios revelados, o podemos acercarnos por ciencia filosófica, conocimiento cierto, ¿no? Por principios naturales, o podemos acercarnos a la realidad por medio de un conocimiento empírico, ¿no? Un conocimiento cierto, fruto de la experiencia. Bueno, ahora bien, vamos a ver si es posible demostrar la inmortalidad del alma desde el punto de vista teológico. Desde el punto de vista teológico, demostrar la inmortalidad del alma es relativamente fácil, porque las citaciones sobre la inmortalidad del alma en la Sagrada Escritura son muchísimas. Por ejemplo, en el libro de la Sabiduría leemos: porque Dios creó al hombre para la incorrupción, lo hizo imagen de su propia inmortalidad. Además, en el Nuevo Testamento tenemos muchos textos que atestiguan la verdad teológica de la inmortalidad del alma, ¿no? Como la parábola del rico Epulón, la historia del buen ladrón y la promesa de la vida eterna, ¿no? Cuando Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Además, los evangelios y la Sagrada Escritura en su conjunto hablan constantemente de la vida después de la muerte, ¿no? Los justos a la vida eterna, los malos a la muerte eterna. Incluso las palabras de nuestro Señor Jesucristo: no temáis por aquellos que pueden matar el cuerpo, tened más bien aquel que puede matar cuerpo y alma a la gehenna. Y uno de los argumentos teológicos más fuertes es el argumento que usa nuestro Señor Jesucristo contra los saduceos. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cuando aquello de la zarza, como le dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y además, la inmortalidad del alma hace parte de la profesión de nuestra fe. Cuando en el credo decimos que Jesucristo murió y descendió a los infiernos, obviamente para un católico la inmortalidad del alma es una verdad revelada. Ahora vamos a acercarnos a ver si se puede demostrar la inmortalidad del alma desde el punto de vista filosófico, o sea, que conocimiento cierto por causas y principios de orden natural. Siguiendo con la explicación del título, pasamos a analizar la posibilidad de demostrar la existencia del alma desde el punto de vista de la ciencia filosófica, o sea, conocimiento cierto a la luz de los principios y sus causas de orden natural. A lo largo de la historia, todos frutos del conocimiento humano, hay varias formas de explicarlo. Por ejemplo, una de las formas para explicarlo es la distinción de las causas, ¿no? Este argumento
concepto aristotélico se funda en una acción muy propia del hombre maduro, que es la capacidad de hacerse preguntas. Incluso un niño se hace preguntas: ¿qué es esto? ¿Qué es esto otro? Y él, delante de lo que lo circunda, empieza a cuestionarse. Se cuestiona sobre la materia, es decir, de qué está hecha determinada cosa. Se pregunta sobre el artífice, quién lo hizo. Se pregunta por la finalidad, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y por último se hace la pregunta más importante, que es aquello que lo hace ser lo que es. Que en el lenguaje filosófico sería el proceso de la abstracción de la forma. Un ejemplo en la historia de estas causas es el Museo de Miguel Ángel. Quizás muchos de ustedes lo han visto, hay en la iglesia de San Pedro de Nicoli, como después de que Miguel Ángel hace esta escultura, vemos que está hecho de materia, vemos que tiene una finalidad, pero podemos ver de uno de los santos de un papa. Él, acá en la parte de su rodilla, en esta parte, se ve como Miguel Ángel con su cincel le dijo: ¿por qué no vives? ¿Por qué no vives? Se ve esa marca, ¿no?, de falta la forma, ¿no?, que falta ese principio de vida. Bueno, vamos a ver ese principio de vida, que es lo que cuando nos preguntamos por el hombre nos damos cuenta de que está compuesto de materia, órganos, energía, emociones, pasiones, reacciones físico-eléctricas, reacciones electroquímicas. Pero cuando nos preguntamos qué es lo que hace al hombre ser humano, tenemos que buscar lo que nos diferencia de todos los otros seres vivos. Obviamente, una persona con una mente sana dirá que aquello que nos diferencia de los otros seres vivos es nuestra capacidad racional. De hecho, así define Aristóteles al hombre, ¿no? Animal, o sea, lo que nos acumula con los otros seres vivos, pero hay una diferencia específica que es su racionalidad. Bueno, y cuando analizamos esta actividad propia de la racionalidad, nos encontramos con que el hombre tiene la capacidad de recibir por abstracción formas de otros seres y formar los conceptos. Esto a su vez implica dos cosas: un principio intelectivo, y esto a su vez implica que es subsistente. Analicemos el principio intelectivo, o sea, la capacidad de hacer este proceso que no es material, porque si fuese material no podría recibir estos conceptos. Es como, por ejemplo, cuando tengo unas gafas rojas, es material, todo lo que veo lo veo rojo, porque estoy viendo aquello por medio de un cuerpo que son las gafas. Por eso que el principio intelectivo no es material, es por eso que el principio intelectivo no es material, porque yo puedo abstraer todas las formas, yo puedo formar el concepto, la idea de todas las cosas que hay a mi alrededor, formar el concepto. Y esto, al no ser material, es inmaterial. Y al ser inmaterial significa que no tiene partes, ¿no? Y por ende no puede ser dividido ni por corrupción ni por descomposición. Esa actividad propia nuestra, la actividad intelectiva, manifiesta nuestra simplicidad, o sea que no hay principio de división y de corrupción. Es por eso que una vez que el cuerpo abandona nuestra alma, el alma continúa con esta capacidad, que es inmaterial. La segunda cosa es que el principio intelectivo por esta actividad es subsistente, o sea, que se sirve del cuerpo para actuar, pero que no depende de él para su existencia. Por ende, puede vivir después de la muerte. El ejemplo que pone el padre Lori en su libro Para Salvarse es el de la calculadora. La calculadora, al ser material, está compuesta de partes y por lo tanto puede ser destruida. En cambio, la tabla de multiplicar, que es el concepto, es inmaterial y no puede dividirse ni corromperse. No puede nunca destruir la tabla de multiplicar, es un concepto, es una idea. Bueno, pasemos ahora
a la otra capacidad del animal racional, que para Aristóteles sería el apetito racional, más conocido para nosotros como la libertad. Esta es la capacidad de determinar nuestro propio ser y tomar decisiones propias que comprometen nuestra existencia, incluso dar la vida por otro, morir por otro. Y esta actividad nos explica en razón de la materia. ¿Cómo la materia puede dar la vida por otro? A no ser material, es inmaterial. Al ser inmaterial refleja su naturaleza de incorruptibilidad. Y por ser incorruptible, no muere, vive eternamente. El padre Carreira, consulta, estudia todo el ámbito astronómico, físico, científico, da un clarificante ejemplo. Dice: yo puedo explicar a la luz de la ciencia médica todos los mecanismos que se realizan cuando empuño mi mano. Todo esto se puede explicar de modo científico, desde el punto de vista empírico de la ciencia médica, pero nadie puede explicar por qué aquí y ahora yo empuño mi mano. Esto es algo inmaterial, es mi decisión, mi determinación de mi yo. Yo quiero ahora, en este preciso momento, empuñar mi mano. Bueno, en conclusión, el principio que hace al hombre un hombre es el alma, la cual es inmaterial, su naturaleza es espiritual y subsistente, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Es un poco complejo este argumento más filosófico, pero espero que se haya de algún modo entendido al pensar en algún principio para pensar sobre eso. Vamos a ver otras formas desde el punto de la ciencia filosófica. Se puede explicar el alma como explicar la inmortalidad del alma. El segundo argumento filosófico que se podría presentar se fundamenta en el concepto de justicia. La justicia, por naturaleza, es un principio universal que busca que se actúe con verdad, otorgando a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, la justicia en la tierra es imperfecta, porque puede ser corrompida por quienes la ejecutan o por errores. Como resultado, muchos malos triunfan y muchos buenos sufren. Por ello es necesaria una justicia más allá de la terrenal, donde los buenos reciban su recompensa y los malos su castigo. Tenemos un ejemplo de esto que es Alfonso María de Ligorio, este obispo, muchos de ustedes lo conocen. Él así descubrió su vocación religiosa a partir de una experiencia con la justicia terrenal. Él era un abogado muy exitoso, que nunca había perdido un caso. Un día, convencido de su victoria, el juez falló en su contra. Delante de este fracaso dijo: nunca más serviré a una justicia que puede fallar en este mundo. Y así, dejando todas las cosas terrenales, entregó toda su vida a Dios y a la salvación de las almas, buscando la justicia inmortal, esa justicia que no falla. Otro de los argumentos que podemos usar, el tercero desde el punto de vista filosófico, es el anhelo de felicidad, ¿no? Todo ser humano desea ser feliz, como dice Aristóteles, ¿no?, en la Ética Nicómaco. Todos los hombres parecen aspirar a lo que parece bueno y solo se apartan de ello por causa de alguna corrupción o por ignorancia. Por consiguiente, dice Aristóteles, los deseos no son vanos. Los deseos no pueden ser vanos. Por ejemplo, el deseo de comer está orientado a la conservación del ser. Ahora bien, el deseo de felicidad, por su misma naturaleza, debe ser pleno e infinito. Hablar de la felicidad por solo una hora se opondría al mismo concepto de felicidad. La persona desea la felicidad plena y eterna. Sin embargo, esa felicidad plena no puede cumplirse en este mundo. Por lo tanto, debe existir otro lugar donde mi alma pueda gozar de esa felicidad eterna. Por ende, es necesario que mi alma sea inmortal para disfrutar de ese bien para siempre. Este argumento
más bien más ético, se puede aplicar a cualquier concepto positivo, por ejemplo, el deseo de paz, de amor infinito, de belleza, de amistad, ¿no? Etc. Ahora pasemos a lo que de verdad me interesaba llegar. Estos principios, estos conocimientos, muchos de ustedes ya los tienen. Quisiera pasar al tercer ámbito, que es ver si es posible una aproximación científica a la inmortalidad del alma desde el punto de vista de la ciencia empírica. ¿Es posible que podamos abordar la inmortalidad del alma a través de la experiencia? Según la Real Academia Española, la ciencia se define como el conocimiento que se origina desde la experiencia. Bueno, desde los años 70, los científicos han venido estudiando un fenómeno el cual la comunidad científica no puede quedarse indiferente, que son las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? La NDE, Near Death Experience, que son experiencias reportadas por personas que han estado muertas, como lo veremos más adelante, ofrecen una evidencia empírica que sugiere la posibilidad de la inmortalidad del alma, a través de numerosos testimonios y estudios que se han documentado, casos en los que individuos han descrito vivencias que trascienden el ámbito físico y nos introducen en el ámbito inmaterial, hacia una dimensión espiritual que persiste más allá del cuerpo material. Acá enumeramos solo algunas de las investigaciones científicas sobre las NDE, ¿no? De ahora en adelante las llamaremos así, ¿no? NDE, si se conoce. Bueno, la primera investigación de Raymond Moody es el primer estudio sobre el tema, se atribuye a este doctor, que fue el primero en darle nombre, ¿no? De NDE, experiencias cercanas a la muerte, en un libro que publicó científico Raymond Moody, publicado en 1975 y traducido a 26 idiomas con el significativo título de Vida después de la vida. A él se debe la popularización de este fenómeno. Después, 10 años después, en 1980, Kenneth Ryan, profesor de psicología de la Universidad de Connecticut, publicó un estudio sobre este fenómeno en el que destaca 5 puntos presentes en todos los casos que estudió, ¿no? Los casos pertenecían a personas de distintas clases sociales, ¿no? Experiencia de paz, de relajación, sensación de salir del cuerpo, sensación de atravesar un túnel oscuro, visión de una luz brillante al final del túnel, inmersión en aquella luz. Añade además la lucidez del saber, abolición de ciertas percepciones como el gusto, el olfato, el espacio, el tiempo, etc. Una concepción del infinito. Después tenemos otro estudio de Zamparnia, director de un equipo que investigó a 63 pacientes con paro cardíaco, de los cuales solo 4 tuvieron una NDE. No para ser el jefe del departamento de reanimación del Hospital Universitario de Nueva York y director de un proyecto que estudia la conciencia humana a través de relatos de experiencias cercanas a la muerte recogidos en 25 clínicas de Norteamérica y Europa. Luego tenemos a Jeffrey Long, otro estudio. Él va a hacer este estudio, lo que él agrega es que él crea una página, o que a su vez tiene una fundación, que la fundación para la investigación de estas experiencias cercanas a la muerte, su página web, para recoger el mayor, una página web donde recoge, uno hoy la puede visitar y ahí aparecen testimonios, uno puede llenar un formulario y ahí aparece un centenar de preguntas y uno responde a ellas. Durante los 10 primeros años respondieron más de 1.300 personas y ahora el número llega a casi 5.000, como 5.500. De todos los credos y razas,
yo publiqué un libro en el que señalaba un dato interesante sobre la creencia de los pacientes. Todos, dicen él, admitían que la experiencia que tuvo fue real. Después hay otro estudio del cardiólogo holandés Pim van Lommel, que fue publicado en la revista The Lancet, que es una de las revistas más autorizadas y a su vez materialistas del mundo, ¿no? The Lancet. Él publicó en el 2001 un estudio muy completo de estas NDE, o con un grupo de cardiólogos. De este último estudio, de Pim van Lommel, lo más interesante es que él analizó a 344 personas, 62 afirmaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte, o sea, estamos hablando de un tercio de las personas que sufrieron un paro cardíaco, y también esto a su vez testifica de que un 4,2% de toda la población mundial ha tenido estas experiencias cercanas a la muerte. O sea, piensen en esto, 19,6 millones de americanos, pensemos que serían unos 7 millones de rusos, 6 millones de franceses, 4 millones de colombianos, han tenido 4 o 5 millones de argentinos, han tenido este tipo de experiencia. Bueno, yo voy a profundizar en estos estudios, porque realmente no soy experto, pero hay mucho material sobre esto, hay muchos libros, si alguno está interesado en estudiar y profundizar estos estudios, acá les dejo alguna de la bibliografía. También el padre creo que lo publicarán dentro de poco, que yo use para preparar esta charla. Es un artículo que escribió el padre Andrés, que muy probablemente y prontamente será publicado en la revista Diario. Bueno, quisiera entonces entrar en estas con algunos de los testimonios. El primer testimonio de este médico internista francés, Jean-Jacques Chevonier. Él ha acumulado suficientes pruebas experimentales, las cuales le hacen concluir que hay vida después de la muerte. Él concluye que hay una conciencia posible después de que el cerebro deja de funcionar. Presento este testimonio, si bien no comparto su pensamiento espiritualista, ¿no? Después va a hacer sesiones de hipnosis y ese tipo de cosas, ¿no? Pero los datos que él presenta son interesantes. Él es anestesista reanimador en Francia, y el anestesista reanimador es algo interesante. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es llevar a los pacientes al coma inducido, lo suficientemente profundo para que puedan hacer una intervención sin dolor, pero lo suficientemente reversible para que puedan despertarse. Ellos también se encargan de supervisar a los pacientes que se encuentran en coma, y también una serie de reanimaciones para volver a la vida a personas que han experimentado paro cardíaco. Lo interesante acá es que este médico está familiarizado con todos los aparatos que miden la actividad eléctrica del corazón, de la hemodinámica, el movimiento de la sangre, la respiración, los impulsos nerviosos en el cerebro. Este doctor, en su primera experiencia como médico encargado de las emergencias en París, tuvo que estar presente en un accidente automovilístico. Él era el único médico y era un accidente muy grave. Habían ya los cadáveres cubiertos en el borde de la pista y no se podía hacer nada más por ellos. Un bombero le dice al doctor que en una fosa hay un joven atrapado en su auto, así que él decide bajar con el bombero hacia la fosa. El bombero cortó con pinzas hidráulicas el auto que se había convertido en una masa de hierros para que el médico pudiera entrar. Y este médico ya se encuentra con un joven de 20 años. El joven estaba atorado hasta la parte inferior de su tórax. Se le veía
en medio de estos hierros. Su rostro estaba lleno de cortes debido al parabrisas que había estallado. El doctor sabía que en estos casos hay que ponerle infusión de sangre porque hay hemorragias internas, lesiones en el rostro, y él sabía que había que cambiar la sangre que se había perdido y ponerle otras sustancias. Estaba buscando la vena para hacerle las transfusiones y no pudo salvarlo. Su mano temblaba buscando la vena para encontrarla y estaba muy cerca del rostro de este joven. Y por primera vez este doctor vio la muerte en vivo y en directo. Esta experiencia le cambió radicalmente la vida. Este doctor vio la mirada de este joven, vio como sus pupilas se dilataban cuando la muerte viene, como manchas de tinta negra, esa chispa de vida que partía de esta mirada. Y sintió físicamente una presencia que partió de la parte alta de su cráneo, que le rozó el rostro y lo golpeó. Dice que sintió una presencia magníficamente gozosa, llena de vida, que subía a lo alto. Jan dice que parece un poco loco toda esta historia, pero que es realmente lo que él ha vivido y no encuentra palabras para dar explicaciones a esta experiencia que cambió radicalmente su vida, ¿no? Es ahí que después de esto el doctor era muy materialista, realmente contaminado, intoxicado por toda su formación materialista que niega todo fenómeno espiritual y material. Entonces, este médico, Jean-Jacques Chaumier, él empieza a investigar y se encuentra con lo que ya hemos dicho, ¿no? Con estos libros, estos estudios de, por ejemplo, del profesor Raymond Moody de los años 70. Se encuentra con todos estos estudios y empieza a profundizar acerca de estas NDE. Él también va a tocar un tema, que es el tema de la muerte, porque la muerte a lo largo de la historia ha tenido también un cierto desenlace, un cierto desarrollo, porque acá entramos dónde puede llegar la ciencia empírica en este ámbito, es al determinar la muerte de las personas, ¿no? Por eso él analiza un poco, hace un estudio de la muerte y él concluye que actualmente se define a la muerte como la muerte clínica puede ser o provisorias o definitivas. La definitiva cuando estando en reanimación con criterios fijos y precisos, o sea, 2 electroencefalogramas planos con 4 horas de intervalo durante al menos 20 minutos, excluyendo las condiciones de hipotermia, de narcosis o productos que se han inyectado, se considera que la persona ha muerto, o sea, muerte clínica. Y los médicos pueden desconectar el respirador o retirar órganos, ¿no? Bueno, eso es la definición de la muerte según el ámbito que puede llegar la ciencia médica hasta nuestros días. Pero lo interesante de esto es que cuando el corazón deja de latir, a los 15 segundos después del paro cardíaco, el cerebro deja de funcionar. Esto se puede medir, dice el doctor, por electroencefalograma plano, o sea, no hay actividad cerebral. Dice este doctor que estas personas que estaban casi muertas, no dice que estaban muertas, o sea, estaban en una muerte clínica provisoria, ¿no? Las experiencias que vamos a ver. Por eso este doctor dice y afirma que ese famoso dicho que dice nadie ha vuelto de la muerte, dice que es falso. Muchas personas han vuelto de la muerte, un cuarto tomados de la población mundial. Yo les voy a presentar 2 testimonios. Uno es el muy conocido, el de Pamela Reynolds. Él presenta, es también presentada por este doctor, es una joven que debe operarse de un aneurisma en el tronco cerebral. Y para operar estaban obligados a detener su actividad cerebral 1 hora y media. Durante este tiempo, ninguna gota de sangre debería haber en su cerebro para evitar daños irreversibles. Para evitar eso,
Los médicos van a enfriar el cerebro de esta chica a 15 grados y a esta temperatura no hay intercambio bioquímico entre las neuronas y el doctor dice que esto se puede medir científicamente. Sin embargo, a pesar de que no hay ningún tipo de actividad cerebral en esta chica, en Pamela Reynolds, cuando se despertó, explica su experiencia. Dijo que se fue, salió de su cuerpo, fue por un túnel, vio una luz, se encontró a su tía y abuela que habían fallecido y que le aconsejaron que volviera a su cuerpo. Volvió a su cuerpo y sintió como si la hubieran empujado hacia atrás y cayera en una piscina fría. Lo que más interpela a él como hombre de ciencia empírica es que ella ha podido describir todo lo que ha utilizado para operarla. O sea, ya ha visto con qué la han operado. Describió las comunicaciones entre el cardiólogo y el cirujano. O sea, Pamela Reynolds fue capaz de ver con algo que no eran sus ojos, de escuchar con algo que no eran sus oídos y de comprender con algo que no era su cerebro. Jean-Jacques Gaunier dice que con esta experiencia no entiende cómo se puede decir que no hay conciencia que vive después de la muerte. Afirma el doctor que esto no es algo inventado, ni siquiera una alucinación, porque su cerebro clínicamente en esos momentos estaba inoperante. Bueno, hay otro testimonio del testimonio de Pamela Reynolds, hay otro testimonio que es el que presenta Antonio Socci en su libro Tornatia de la, que en cierto sentido es más reveladora que incluso que la de Pamela Reynolds. Esto es para confirmar, esto es importante, lo que tienen que prestar atención, la independencia del conocimiento con respecto al cuerpo. Tenemos a esta chica, Vicky Enrada, joven ciega, de nacimiento, nacida en 1951, y su historia ha sido ampliamente difundida y documentada en diversas formas. Debido a graves problemas cardíacos, problemas médicos, ella acaba con glóbulos oculares y el nervio óptico atrofiados y con un desarrollo incompleto de la corteza cerebral que convierte en imagen de los estímulos recibidos. Se pasa la vida sin ver nada en absoluto. Nunca tiene sueños porque no tiene capacidad de formar imágenes, nunca percibe imágenes, ni colores, ni luces. En 1973 tuvo un accidente de coche. Daños graves, fractura en la base del cráneo, conmoción cerebral grave, fractura de cuello y pierna. Tras un periodo en coma, se despierta y revela que vio lo que había ocurrido por primera vez en su vida, siendo ciega y al mismo tiempo que estaba en coma por primera vez en su vida. Ella es ciega y no tiene capacidad de formar, tiene una incapacidad cerebral para formar imágenes. Ella describe la posición de los vehículos, describe correctamente su cuerpo, cuenta que se reconoce a sí misma por su anillo de casada, que conocía solo por el tacto. Ella ve el accidente desde arriba, por ello puede describir a la gente acercándose, intentando reanimarla, y los carros que van llegando en su auxilio. Se da cuenta de que ese es su cuerpo y se da cuenta de que está muerta. Siente que empieza a subir, siempre desde arriba ve el tejado del hospital, los árboles y el resto. Y ella cuenta subir por el techo como si no hubiera nada, y fue genial estar allá afuera, ser libre, sin estar preocupada por chocarme con nada, ¿no? Obviamente al ser ciega, siempre había tenido miedo de chocarse con algún objeto. Sabiendo a dónde iba, oí el susurro de un viento que producía un sonido tan increíblemente dulce que no puedo describirlo, oscilaba desde las notas más bajas hasta las más altas, y al acercarme a este lugar había árboles y pájaros y bastante gente alrededor, pero todos estaban como hechos de luz y podía verlos, era increíble, realmente hermoso.
y me sentí abrumada por la experiencia porque no podía imaginar qué tipo de luz era esta. Sigue siendo algo conmovedor cada vez que hablo de ello porque hubo un momento en el que poseía, dice ella, todo tipo de conocimiento que deseaba, ¿no? Vicky también vio a unas personas llenas de luz, de las que se reconoce a dos, David y Jan, que eran compañeras del colegio, ciegas, ¿no?, de Vicky, que habían muerto 5 años antes. En vida, ellas también sufrían un retraso severo, pero aquí aparecían brillantes y hermosas, sanas y muy vivas. En plena adolescencia, también ella vio a 2 ancianos y por último su abuela, que prácticamente había educado a Vicky y había muerto 2 años antes del accidente. Había intentado abrazarla. Todo termina con el regreso forzado. Después, dice ella, me volvieron a mi cuerpo y fue extremadamente doloroso y feo. Recuerdo que me sentí muy mal. Antonio Sorgi dice, ¿cómo es posible que una persona que nació ciega, por carecer literalmente los requisitos físicos y cerebrales para ver, durante su coma, primero en vida, fuera capaz de verse perfectamente a sí misma y a quienes la rodeaban y lo que estaba ocurriendo, y que todo ello fuera observado por ella desde una posición externa a su cuerpo y sin el uso de sus órganos sensoriales? Concluye Antonio Sorgi, dice, la medicina es incapaz de dar explicación alguna a tal fenómeno. La única tesis admisible sería la que reconoce la supervivencia de la conciencia fuera del cuerpo y el mantenimiento, incluso potenciado, de todas las capacidades intelectuales y sensoriales del individuo fuera del propio cuerpo. Cabe señalar un último detalle. Si se establece, como es indiscutible, que Vicky vio efectivamente lo que ocurría en aquel hospital y lo relató con exactitud, las personas que vio después, hablando de ello con igual precisión, también eran reales. Son realidades que Vicky ciertamente no pudo ver con sus ojos naturales. Pero también Francesco Magnoli, que es el que está dando la conferencia en italiano, él presenta otro tipo de experiencias que también son de este mismo tipo, pero que son distintas. ¿En qué sentido? Bueno, esto lo de Antonio Sorgi, pero también tenemos argumentos negativos, ¿no? Tenemos el testimonio, la historiadora de las religiones de Carol Zaleski. Ella también presenta estas experiencias de contenido positivo, pero ella también ha recogido experiencias relatadas como desagradables, ¿no? O sea, ella ha presentado este tipo de experiencias, pero personas que han experimentado, por ejemplo, un aterrador descenso a los infiernos. También cabe señalar que en Ginebra, en Suiza, existe un centro, que se llama RESIS, que ofrece apoyo psicoterapéutico a las personas que han pasado por estas dolorosas experiencias, ¿no? Y aquí surge el emblemático y famoso testimonio de muchos, incluso de la colombiana Gloria Moro, que tras haber experimentado una paz y felicidad en una segunda EDE, poco después de la primera, relata haber estado a punto de llegar al infierno. O sea, hay experiencias positivas de estas EDE, estas experiencias cercanas a la muerte, experiencias negativas, personas que como que se han acercado al cielo, personas que se han acercado al infierno, ¿no? Bueno, pasemos ya para ir concluyendo, pasemos a las NDE y la fe de la Iglesia. Estos testimonios, obviamente, no son dogmas de fe, pero concuerdan plenamente con ellos. Un hecho que hace de puente entre las NDE y el milagro que la Iglesia confirma puede ser aquel que decidió la canonización del Padre Pío, el del pequeño Mateo Pico Colella, a la edad de 7 años, tras un diagnóstico cierto de meningitis aguda con daños referibles a 9 órganos,
y teniendo en cuenta que después del sexto órgano no se conoce ningún caso de supervivencia, tras insistentes oraciones organizadas por su madre por intercesión del Padre Pío, se despertó sin el menor daño y contó: yo estaba dormido y me veía a mí mismo desde detrás de la cama. Entonces, en un determinado momento, vi desde la puerta entrar muchos destellos brillantes de luz. La luz me despertó y entonces vi primero al Padre Pío y luego a los ángeles del otro lado. Podía verme y darme cuenta de que estaba bien. En cambio, cuando ustedes me despertaron, estaba enfermo y me encontré solo, porque el Padre Pío y los ángeles ya no estaban. Yo los buscaba y sufría. Todo ello confirmado por el único caso en la historia de la medicina de tal curación, sin explicación médica, sino solo dada por Mateo, que oyó a un anciano de barba blanca y largo traje marrón decirle: Mateo, no te preocupes, pronto te pondrás bien, y me sonrió. También tenemos el famoso caso del célebre doctor de la Universidad de París, ¿no? llamado Raymond Diopres, ¿no? En el año 1082. Muchos de ustedes conocen esta historia. En el momento en el que se leía una de las lecciones del oficio de difuntos, él, que empieza así: responde de cuán grandes y numerosas son tus iniquidades. Sale de debajo del fúnebre velo una voz sepulcral, y todos los concurrentes oyen estas palabras: por justo juicio de Dios he sido acusado. Cae Pedro, Raimundo. Después se vuelve a reiniciar el oficio de difuntos, le vuelven a hacer la pregunta: respóndeme. Y esta vez, a vista de todo el mundo, levantarse el muerto y con robusta y acentuada voz dice: por justo juicio de Dios he sido juzgado. Vuelve a caer, se cancela este funeral hasta el día siguiente, en plena iglesia de Nuestra Señora en París. Al otro día, imagínense, después de esto, todo París, gran parte de la población quiere ver lo que está pasando. Al otro día, cuando se reinicia el funeral, cuando se hace la pregunta del oficio: respóndeme, el cuerpo del doctor Raymond se levanta de su asiento y con un acento indescriptible que llena de espanto a todos los concurrentes exclama: por justo juicio de Dios he sido condenado. Y volvió a caer inmóvil. No recéis más por mí. Verdaderamente aquí un condenado que volvía del infierno, no para salir de él, sino para dar recusable testimonio, una NDE negativa. Pasemos a la conclusión. Podemos entonces considerar la NDE una prueba científica de la inmortalidad del alma. Antonio Socci cree que las NDE pueden constituir una prueba científica de la existencia del alma inmortal, así como una especie de prueba científica de la existencia de vida más allá de la muerte. Personalmente, no creo que se pueda hablar de una prueba científica de la existencia del alma espiritual y por lo tanto inmortal, porque el fruto o conclusión de una ciencia material nunca puede acabar en algo de orden espiritual o inmortal, pero sí puede empujar a dar un salto hacia una ciencia de orden superior que sí concluya, por ejemplo, de la existencia de lo que llamamos el alma inmortal. Hablando análogamente de ello, lo preámbula Fidel, como es el misterio de la existencia de Dios, San Juan Pablo Magno decía que una prueba científica de la existencia de Dios es rebajar a Dios al rango de los seres de nuestro mundo y por tanto equivocarse metodológicamente sobre lo que es Dios. La ciencia empírica debe reconocer sus propias limitaciones y su impotencia para llegar a la existencia de Dios. No puede afirmar ni negar esta existencia.
Quienes reflexionan con mente abierta sobre lo que implica la existencia del universo no pueden evitar llegar al problema del origen. Instintivamente, cuando presenciamos ciertos acontecimientos, nos preguntamos qué lo provoca. Bueno, todo eso es San Juan Pablo II. Todo esto también, todo esto no hace más que confirmar lo que dice nuestra fe. La fe es un conocimiento superior y más cierto de todo lo que el científico pueda lograr. Como decía el astrónomo Astro, famoso, para el científico que ha vivido en la fe del poder de la razón, el final de la historia es como una pesadilla. Él escaló las montañas de la ignorancia, está a punto de cruzar el pico más alto. En el momento de arrastrarse con esfuerzo hacia la última roca, ve en la cima un grupo de teólogos que le saluda y que estaban allí sentados durante siglos. ¿No? La ciencia teológica, la ciencia superior. Bueno, la esperanza cristiana, la esperanza cristiana es lo que nos da la visión de nuestra fe, la visión teológica, ¿no? Que alcanza una profundidad sin parangón. Hemos considerado lo que concierne a las razones, a las convicciones que ayuden a defender la fe de los prejuicios, pero quien quiera saber que la esperanza debe acudir a la Sagrada Escritura y a la teología. La esperanza cristiana es audaz, se atreve a todo, trasciende ampliamente los bienes de este mundo y se lanza hacia el otro. Pertenece solo a los grandes corazones, y si la virtud natural propia del joven es la esperanza por la vida eterna, cuando ésta tiene una esperanza sobrenatural, empuja al joven a hacer grandes obras que marquen para siempre su existencia y la sellen con el premio de la eternidad bienaventurada, como lo han hecho todos los santos, ¿no? Y decía San León Magno, creer sin vacilar en lo que escapa a la vista material y fijar el deseo allí donde la mirada no alcanza, es la fuerza de los corazones verdaderamente grandes y la luz de las almas fieles. Por ello, reconociendo que nuestra esperanza está en la fe y la fe es oscura, concluimos esta presentación con las palabras de Dios. Las almas de los justos, sin embargo, están en manos de Dios, ningún tormento las tocará. A los ojos de los necios parecía como si estuvieran muriendo. Su fin era considerada una desgracia, su partida de nosotros una ruina, pero están en paz. Aunque a los ojos de los hombres sufran el castigo, su esperanza está llena de inmortalidad. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta al respecto sobre estas NDE? Siempre que he hablado de este tema, siempre alguna persona me dice, sí, padre, yo conozco una persona que ha tenido este tipo de experiencias. Siempre aparece alguno que te dice algo así, ¿no? Alguno que te dice, mire, padre, yo conozco una persona. Yo personalmente conozco varias personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Alguna pregunta? Sí. Las personas que han tenido una experiencia buena cercana a la muerte, ¿tienen alguna religión en común? Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han tenido una religión en común. Según estos estudios, los estudios que han hecho estas NDE, hay todo tipo de personas. Muchas de ellas eran personas de otro tipo de religiones, muchas incluso ateas, muchas de ellas incluso Antonio Socci habla de estas experiencias como una gracia de orden sobrenatural, porque estas personas cuando tienen esta experiencia cercana a la muerte
cuando vuelven se transforman totalmente y empiezan a buscar a Dios, empiezan a buscar la verdad. Muchas de ellas empiezan a practicar su fe de modo más coherente y todo eso. O sea, siempre en este tipo de experiencias hay un cambio radical en la persona, ¿no? Porque ellos la consideran como algo real. Sí. Sí, sí. Claro, los budistas y las religiones orientales tienen una concepción del alma como del alma que es inmortal, pero después las aplicaciones que ellos hacen de esta verdad de orden natural, a la cual vamos a llegar fruto del pensamiento, ellos la aplican de un modo equivocado. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, los budistas aceptan un alma inmortal, pero que a su vez vive siempre en el universo, porque a su vez ellos consideran ciertas doctrinas llamadas espiritualistas, como por ejemplo la reencarnación o también el tema de la fusión con el universo, como es todas estas doctrinas del nirvana, del budismo. Pero en definitiva el budismo, a pesar de que considera esta reencarnación y considera ese nirvana, a su vez su concepción es materialista del alma, porque ellos dicen que al final se funden con el universo, que es el todo. Al fundirse con el universo se llegan a la plenitud, ¿no? Por eso niegan, eso es obviamente la reencarnación, todas esas doctrinas están condenadas por la Iglesia y se oponen totalmente a la fe católica, como lo explica el padre Gustavo Lombardo en su conferencia. Perfecto. Sí. Tengo poca voz, pero no se escucha, repetirlo. Si realmente esto de las experiencias cercanas a la muerte, algo dijiste al final, pero si a vos te parece que realmente se lo puede tomar como algo científico, primero eso. Sí. Y segundo, si es una argumentación complementaria a lo que dijiste al principio, que es lo de Santo Tomás, ¿sí? O si de por sí sola ya alcanza para demostrar la inmortalidad del alma, o si hay que complementarlo con lo metafísico, que es lo de Santo Tomás. Esas dos preguntas. Sí, muy buenas preguntas. Bueno, padre José Víctor, no, es así, o sea, la respuesta, esto es una consulta que hay todos los padres, padre Rosa, padre Bonello. Obviamente, estas experiencias cercanas a la muerte, no podemos hablar de que son científicas, porque estos son, llamémoslo más bien pseudocientíficas. ¿Por qué? Porque lo que aportan son experiencias que tienen un significado más subjetivo, o sea, de la persona, de que ella experimentó, pero eso no puede ser nunca medible por instrumentos de orden empírico. O sea, no se puede medir, nunca se puede medir la existencia del alma de su aspecto inmaterial, ¿no? O sea, en su sobrenaturalidad, en su inmortalidad, eso no se puede medir desde el punto de vista empírico. Por eso es que las formas de demostrar la existencia del alma son teológicas, por fe, o de orden racional, por ejercicio de la metafísica, ¿no? El ejercicio filosófico sobre los principios naturales. Entonces, de algún modo, estas NDE lo que hacen es reafirmar los argumentos filosóficos o los argumentos teológicos. ¿Se entiende? O sea, una persona que no cree en Dios, una persona que no tiene ejercicio filosófico, yo le puedo ayudar a
mostrar estas NDE como el límite que tiene la ciencia empírica material en cuanto al ámbito espiritual. O sea, la ciencia empírica tiene un límite que no lo puede traspasar, porque entraría en otro ámbito científico que sería el conocimiento filosófico. ¿Sí? El conocimiento filosófico. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, muy buena la pregunta, la digo para todos, para que la escuchen. O sea, hemos presentado que hay NDE positivas y NDE negativas. Personas que han tenido una experiencia de salir de su cuerpo, pasar por un túnel, tener una experiencia de un contacto con algo que es fantástico, la percepción del amor divino, del amor, digamos, del amor en su ámbito más pleno, un amor que no tiene parangón en este mundo. Y bueno, de otras personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte negativas y han experimentado como un tortuoso descender al infierno. Hay diferencia, hay diferencia entre la forma de vida de estas personas y la forma de vida de estas otras. La verdad, te voy a decir mi opinión. Mi opinión al respecto es esta. A mí me parece, yo siguiendo a Antonio Xochitl, a mí me parece que esto entra, estas experiencias de orden, estas experiencias cercanas a la muerte son una gracia de Dios, una gracia de Dios, que le permite a algunas personas experimentar eso en orden a su conversión. O sea, que Dios quiere que la persona se salve. Entonces, le permite esta experiencia, ya sea positiva o negativa, para su conversión. ¿Por qué? Para su conversión. Porque hay personas malas que están alejadas de Dios y tienen acercarse hacia el amor divino, hacia Dios, y eran malas. Y personas que eran buenas, entre comillas, y descienden al infierno, como por ejemplo el testamento de Santa Teresa de Ávila. Ella vio el lugar, ella tuvo una NDE, lo vemos en el ámbito moderno, de su experiencia, como Dios le mostró a ella el lugar que le tocaría a ella en el infierno por ser una mala religiosa, no cumplir bien con su consagración. Entonces, a mí me parece que es una gracia que da Dios a algunas personas, estamos hablando acá del 4,2% de la población en orden a su conversión, porque la mayoría de ellos han cambiado de vida. Pero no hay diferencia, porque es una gracia. Gloria Paul, por ejemplo, el testamento, el testimonio que ella tiene una NDE positiva, que ve a su mamá, ve a su papá que se salvan, pero ella continúa a descender al infierno. Entonces la NDE, ella fue positiva y negativa. Y ella veía cómo estaba descendiendo al infierno y dice: Señor, sálvame, yo soy católica, apostólica, romana, sálvame. Y dice: bueno, eres católica, apostólica, romana, dime los mandamientos. Y empieza a hacer un examen de conciencia y estaba súper mal, estaba descendiendo a los infiernos. Sálvame, sálvame. Y bueno, y ella, por los méritos de un anciano pobre que ofreció una misa por ella, esta persona revive, ¿no? Entra a la vida y se transforma, cambia de vida, deja todos los pecados que tenía. Por eso a mí me parece que es una gracia de Dios, siguiendo a Antonio Xochitl, una gracia de Dios sobrenatural en orden a la conversión de esta persona. Pero estamos entrando en el ámbito teológico, la gracia de Dios que toca a esa persona para su conversión. ¿Hay alguien que quería preguntar? ¿Había otra pregunta por acá? No, porque es que justo me has repetido, era esa mi pregunta. Bueno, eso de que era como mi pregunta era que esa experiencia si era una segunda oportunidad para la persona. Sí,
Sí, sí, sí. Sin duda, en todos estos casos, ustedes ponen testimonios de gente, miles de testimonios en YouTube, miles, o sea, muchísimos. Y todos más o menos responden a estos cambios. Dos cositas. Sí. Primera, con respecto a la anterior, mi padre duró 30 días sin comer. Y esto no sabíamos de él, regresa y nos cuenta, vivió la experiencia al contrario, negativa. Fue fea, horrible, y nos cuenta unas cosas horribles que vivió él en esos 30 días. Con respecto al comentario de él. Pero a mí me preguntaba a ti, cuando hay una experiencia que nos cuentan acá, donde el alma sale del cuerpo y parece que tocar el cuerpo. Dice uno de ellos. Sí, 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 una presencia. Sí, Que sale y como que siente una sí, sí. Resulta que yo, una de las personas me dijo que las almas también tienen peso. Ajá. Que tienen peso. Y dice, y me decía, pesa tanto una alma. En Rusia es muy común, los rusos te lo calculan, pero en el mundo soviético era muy común saber eso. La pregunta es, la iglesia, ¿qué comparte y qué comparte? Sí, no, o sea, todos esos argumentos de ámbito empírico, o sea, el alma tiene peso desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista filosófico, no, es espiritual, tiene peso. Estamos hablando de otro orden espiritual. Que el cuerpo en su integridad tiene un peso y sin esa integridad que da el alma tiene otro, puede ser, pero eso ya que lo miran, pero ya en el ámbito médico estamos entrando en un ámbito de un hombre vivo y un hombre muerto. Entonces, ¿eso se puede medir? Se puede medir. Es un argumento y no. O sea, es algo empírico, es algo material, algo medible, y el alma está en otro orden. Pero esas experiencias de la presencia, no sé cuánto, creo que ya estamos en tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Han visto el purgatorio? Hay muchísimas experiencias de las personas han visto el purgatorio, muchísimas. Tenemos, si alguna vez quieren visitar en Roma, hay una iglesia que se llama, no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Santa María del Sufragio. Santa María del Sufragio. Santa María del Sufragio, en la sacristía hay un montón de testimonios de almas del purgatorio que han venido, que Dios les ha permitido venir al mundo para pedir oraciones. Está el famoso caso del padre Pío, que estaba en una iglesia, pasaba la noche rezando y escuchaba ruidos, y el padre Pío, después de los fieles seccionarios del purgatorio que vinieron a pedir oración, él reza por esas almas al otro día, se le aparecen gloriosas y le dicen gracias, porque ahora estamos en Cristo, gracias a tus oraciones. Yo les puedo contar una experiencia cuando yo estaba en vamos dando más rápido posible porque parece que vienen a llamarnos. Bueno, después de esta experiencia que es interesante, que me pasó a mí cuando yo estaba cuando fui a hacer mi experiencia antes de entrar, de hacer ejercicios espirituales en Ecuador, a mí me mandaron a una casa, seminario menor, y me dieron una habitación súper hermosa, hermosísima la habitación, hermosísima. Y yo veía que los seminaristas lo venían en camarón, que era súper buenísimo. Resulta que yo estando en esa habitación, un día me levanto y veo un niño colgando, ahorcado. Es una experiencia personal, niño ahorcado. Me levanto y digo, no, esto no puede ser real. Me doy la vuelta y sigo durmiendo, ¿no? Yo digo, esto no puede ser real. Tomo la vuelta y sigo durmiendo. ¿Qué hago? Bueno, yo hice mis ejercicios espirituales, decidí mi vocación. Pasaron 8 años, yo llego a Ecuador, llego a Perú, que fue mi primer destino en Perú. Llego a Perú, me encuentro con el padre Pablo Verdi, que quizás algunos de ustedes lo conocen, y él era asistente, no era el rector del seminario menor, sino el padre encargado de los menores, pero no era el rector, y él empieza, había otros padres, el padre Balapero, el padre Jorge Álvarez, y él empieza a contar, y él dice, mira, el padre era una cosa en Ecuador, en el seminario menor, y era una super casa, porque esa casa se decía
que había apariciones, que había asustado, porque en esa casa hacía mucho tiempo murió un niño que se ahorcó. Y yo digo, padre, ¿sabe qué? ¿Usted se acuerda hace 8 años cuando yo fui a esa casa? Usted me dejó ese cuarto, padre, yo vi a ese niño, pero yo no recé por ese niño, yo me di la vuelta y seguí durmiendo, y dije, padre, yo vi a ese niño, y bueno, y el padre me dice, ¿cómo lo viste? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué no nos Yo, padre, me pareció una cosa, pasaron 8 años, ¿no? Yo tuve esa experiencia y la conté. Imagínense, un niño que vino a pedir en oraciones y yo no lo entendí, y bueno, después muchas veces ha rezado por este niño, he sido en Santa Misa, pero bueno, es una experiencia mía de esto, muy personal. Científicos, teológicos, mas eu queria entender um pouco mais da filosofia dessas provas, do que a alma continua nesse sentido. Claro, traducir. Él entendió muy bien los argumentos empíricos, científicos y teológicos de la existencia del alma, pero el argumento filosófico lo distinguió muy bien, si no podría volver a la. Sí, o sea, el argumento filosófico, hay varios argumentos filosóficos. Aristóteles ha escrito un libro que es El alma, Santo Tomás tiene todo el estudio al respecto de lo que es el alma y la importancia del alma. Es un tema un poco más complejo, el tema filosófico. Pero hay que estudiarlo, si uno quiere lo puede estudiar, y hay pruebas racionales para demostrar la existencia del alma desde el punto de vista filosófico. Si Dios se lo permite, sí. Bueno.